Si tienes dolor de cadera, la mayoría de las veces te dicen que es artrosis, que hay una displasia en la cadera o un pinzamiento, y eso se considera la causa del dolor y se actúa en consecuencia. Nosotros, de Lipscher and Bracht, los especialistas en dolor, sabemos por experiencia que estas condiciones en la gran mayoría de los casos no tienen nada que ver con tu dolor de cadera. Y hoy va a ser muy interesante para ti, porque tengo aquí a Egbert, el doctor Egbert Ritter, cirujano de traumatología y un médico convencional, pero que ahora también ha aprendido y aplica nuestra terapia. Y hoy va a ser muy interesante, porque vamos a comparar estos dos mundos. Y tú deberías beneficiarte de esto, porque el resultado de este video será: la idea es que tengas muy claro qué le pasa a tu cadera, y que encuentres opciones que te muestren con claridad cuál sería la mejor manera de proceder en tu caso. Y el mejor procedimiento siempre debe orientarse a que se opere lo menos posible. Pero todo eso lo vamos a revisar después, porque a veces también hay casos, como te explicará después Egbert, donde es la mejor opción. Sí, pero esos son solo pocos casos excepcionales. Sí, Egbert, qué bueno que estés aquí, y yo diría que empecemos con eso. Problemas de cadera, dolores de cadera, rigidez en la cadera. Cuéntanos, ¿quiénes llegan al consultorio? Tú también tienes una experiencia personal con esto. Egbert también trajo 2 fotos, o sea, 2 radiografías, que nos va a mostrar y que vamos a analizar juntos. Egbert, por favor, adelante. Sí, bueno, yo soy médico convencional y antes también operé muchas caderas cuando todavía trabajaba en el hospital. Sigo operando. Realizo aproximadamente 140 operaciones al año y por lo tanto también hablo en nombre de los cirujanos. Yo mismo estoy afectado porque mis dolores de cadera comenzaron cuando tenía unos 18 años y en ese momento se detectó una displasia de cadera y cuando yo era niño pequeño el ultrasonido de cadera aún no estaba tan avanzado y en ese entonces se pasaron por alto algunos de estos casos de displasia de cadera. En ese entonces tal vez se podrían haber controlado con doble pañal. Y cuando tenía 18 años me dijeron que no iba a durar tanto, o sea, como muy tarde a los 60 me dijeron que iba a necesitar una prótesis de cadera y mi cadera derecha me estuvo molestando desde los 18 años hasta los 50. Y sí, cuando tenía 50 años hice la formación contigo y gracias a eso empecé a estirar intensamente mi cadera y en pocas semanas el dolor desapareció. Y antes, la verdad es que ni siquiera sabía que también tuvieras algo en la cadera. Sí, yo sabía lo de la espalda, lo del hombro, eso sí sabía, pero eso sí que es un verdadero problema. Soy un verdadero desastre. No, pero eso otra vez. O sea, tú te enteraste a los 18 empezó a notarse, y hasta los 50 tuviste dolores fuertes, y esos dolores desaparecieron en cuestión de unas semanas. Así fue, o sea, mientras más hacía, peor se ponía así. Y había algunos movimientos que me molestaban especialmente, por ejemplo, bailar, pero siempre que la cadera soportaba más carga, o sea, también al correr, no me gusta correr, sobre todo escalar montañas, cargar mochila y todo eso, siempre que la cadera realmente estaba bajo tensión, entonces tenía dolor. Y eso siempre era un poco como la espada de Damocles sobre tu cabeza, que sabes, sí, o sea, en algún momento llegará, en algún momento vas a necesitar una prótesis de cadera. Pero de eso ya se puede concluir algo, porque eso se dice muy a menudo, que hay una displasia de cadera, lo que a veces todavía no entiendo. He visto a tantos pacientes que decían, tenían 40, 50 quizá, tenían dolor de cadera, y venían conmigo y decían, o sea, tengo una displasia de cadera, ¿se puede hacer algo al respecto? Y yo siempre preguntaba, ¿hubo antes algún síntoma? Y no, toda la vida estuvo bien, eso empezó en algún momento. Entonces les decía, por favor, piensen en esto de manera lógica, tal vez también para ti, en tu propia situación, sea una oportunidad para reflexionar. Si esta displasia causa dolor, ¿por qué aparece hasta los 40 o incluso los 50 años? Sí, la idea es que se dice que la cadera en la displasia no está completamente cubierta. Ahora, donde falta ese techo, por así decirlo, hay un mayor desgaste. Pero la mayoría de los pacientes vienen mucho antes, cuando a veces ni siquiera hay desgaste. Pero el dolor ya está ahí. El dolor suele empezar, así es. Eso es exactamente el punto otra vez. Ese es uno de los puntos que el dolor siempre tiene una función de advertencia, que el dolor indica que estamos entrando en una zona de mayor desgaste. Y en cuanto yo... Pero eso ya es el nuevo pensamiento.
De hecho, es el pensamiento que ya se tenía antes. Lo sé. En la OMS la definición advierte sobre el dolor y todo eso, incluso si aún no ha ocurrido. Sí, pero ahora te pregunto a ti, recordando tu propia situación. ¿Se te habría ocurrido que, en esa displasia de cadera, el dolor no viene realmente de la displasia en sí, sino de las tensiones musculares? No, para nada. Porque ese es el punto. Así como yo siento el dolor. Y eso es justamente lo interesante en mi caso, porque eso en realidad pone en duda la imagen clásica de la displasia de cadera. Porque cuando tenía 18 años y me diagnosticaron la displasia, el cartílago todavía estaba bien. Solo estaba el diagnóstico de displasia, pero no había desgaste y el dolor seguía ahí. Exacto, y eso subraya lo que solemos decir, que el cuerpo avisa antes con dolor para señalar que algo está pasando. Así que, de nuevo, muy claro para ti como oyente. Ya hay dolor, aunque todavía no hay nada dañado. ¿Sí? Porque eso es lo que todos tienen en mente. Muchos médicos, muchos terapeutas y también muchos pacientes. Tal vez como tú. O también, si ustedes son médicos que están escuchando esto. Sí, esa suele ser la primera reacción en la cabeza. Cuando algo duele, ¿qué está dañado? Y se busca. A veces se encuentra algo, a veces no se encuentra nada. No vamos a explicar todo eso ahora, porque tomaría demasiado tiempo, pero lo importante es reconocer que existe un dolor sin daño. Y eso, cuando lo hablemos más adelante, va a ser muy, muy importante para ti. Pero por favor cuéntanos también sobre pacientes. Creo que también tienes una historia al respecto. Sí, una señora mayor vino a verme y le recomendaron que se pusiera una prótesis de cadera. Y yo tenía la sensación de que ella vino para escuchar de mí, que sí, que había que operarla, que no era posible hacer nada de manera conservadora. Y luego la traté, el dolor después del tratamiento, como de costumbre, prácticamente desapareció, pero ella no hizo los ejercicios como correspondía. ¿Pero qué significa prácticamente desapareció? O sea, de antes que era 100, siempre lo bajamos a menos de 30. Así es exactamente igual para ti. Para explicarlo, cuando el tratamiento de Lipschambart funciona, casi siempre reducimos el dolor en la primera sesión de 100 a entre 0 y 30 de lo que queda. Y es ahí donde los pacientes dicen, aunque se quede así, no tengo ningún problema. Es tan poco que ni siquiera tengo que aguantar mucho. Está bien. Sí, y con la terapia siempre podemos bajar la tensión de los pacientes, pero si el paciente no hace nada, la tensión vuelve a subir. Eso lo dejamos para después. Sigamos adelante. De todos modos. Exactamente. Ella no hizo nada. Los dolores empeoraron y en algún momento decidió operarse. Y justo después de la operación fue peor. Y por supuesto, ella seguía yendo al cirujano una y otra vez. Entonces, ¿qué exactamente fue lo que se operó? La cadera, le pusieron una prótesis de cadera. O sea, el acetábulo y la cabeza. Exacto, o sea, una prótesis total, el cotilo. El cotilo y la cabeza. Y los dolores después eran peores y ella seguía yendo con su cirujano una y otra vez. Luego fue fisioterapia, rehabilitación y así sucesivamente. Y en algún momento el cirujano le dijo, mire, esta es su radiografía. La cadera está perfectamente colocada, no es mi culpa. Y la mandó a casa. Claro, ¿qué más podía hacer? Su trabajo se veía perfecto en la radiografía. Es un cirujano experimentado, seguro que lo hizo bien. Y entonces ella no sabía a dónde ir. Y luego acudió a un curandero chino que usaba mucho la imposición de manos y así, que entendió la situación de inmediato y le dijo que no hay un camino fácil. Sí, eso significa que de todas formas tiene que hacer algo, ya sea ponerse una prótesis o no. Y luego vino conmigo y logramos controlar bien el problema. Tenemos bastante experiencia con ese tema. De hecho, hicimos un estudio sobre eso, sobre el dolor después de una artroplastia total de cadera. Y aunque después de la artroplastia total de cadera el dolor persista, logramos ayudar a la gran mayoría. Pero ahora ya estamos hablando de la aplicación de Lipscher y Bracht. Por favor, cuéntanos de nuevo, desde tu perspectiva como médico clásico, qué tipo de situaciones se presentan, cómo es el sufrimiento, para que podamos llegar al mayor número posible de quienes nos escuchan, ya que tal vez reconozcan su propia situación. ¿Cuáles son las razones más comunes que se mencionan al principio para los dolores? Aunque sé que Egbert ya tiene el problema de que ya conoce Lipscher y Bracht y siempre argumenta desde esa perspectiva, pero me parecería interesante presentar la perspectiva médica clásica,
compararla y tal vez también analizarla y discutirla. La mayoría de los pacientes vienen porque se dan cuenta en su vida diaria de que ya no pueden hacer lo que quieren. Y eso es muy común aquí en Austria. A la gente le gusta ir de caminata. Y que dicen, cuando el cónyuge quiere ir de excursión o cuando los amigos quieren ir de excursión, ya no pueden acompañarlos. Y eso es una limitación de la calidad de vida, porque en Austria mucha gente sale de excursión y entonces van al ortopedista. ¿Por qué? Por el dolor de cadera. Eso significa dolor al hacer esfuerzo. ¿Y dónde les duele? La mayoría de las veces en la ingle. Eso es lo que también se conoce como dolor en el acetábulo. Y tal vez te reconozcas en esto como oyente. Sí, o muy a menudo, por ejemplo, cuando sales del coche, al levantar la pierna, eso duele. También es algo frecuente. Y entonces van al ortopedista. El ortopedista toma una radiografía, ahí se ven cambios, se ve artrosis, o sea, desgaste. Y el ortopedista dice, porque ese es su procedimiento, eso es con lo que los ortopedistas trabajan y pueden trabajar. Recomienda la colocación de una prótesis. De cadera. ¿Realmente quieren que se maneje así? Existen 4 etapas de la artrosis. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Por cierto, la artrosis, para quienes no lo sepan, es cuando el cartílago de la articulación se va desgastando cada vez más, hasta que en algún momento ya no hay nada y el hueso queda contra el hueso. Sí. Y el primer grado, pues ahí falta un poco. En el segundo, falta más. En el tercero, aún más. Y en el cuarto grado, básicamente ya no queda nada. ¿Verdad? Prácticamente hueso contra hueso. Sí, y entonces llega un paciente, me lo imagino, y dice, y quiere acabar con su sufrimiento. Y ahora quiero ayudarlo como médico. Ahora soy el médico que quiere ayudar. Y ahí veo una artrosis, digamos de segundo grado. O sea, ya no está todo, falta una buena parte, pero todavía queda algo. ¿Entonces se opera por la artrosis de segundo grado? ¿O se opera porque duele? Bueno, una artrosis de segundo grado no se opera. ¿Y si duele? Si el dolor es infernal, sí. Aún así, o sea, creo que aunque el paciente realmente tenga un alto nivel de sufrimiento, el doctor hará estudios adicionales como una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Y si el daño es demasiado pequeño, entonces el ortopedista clásico normal dirá que todavía no hay indicación. En el grado 3 la situación vuelve a ser diferente. ¿Y están todos los médicos conscientes de que el cartílago en sí no tiene receptores de dolor? O dicho de otra manera, si antes el cartílago era tan grueso y ahora está en primer, segundo o tercer grado, todavía hay cartílago presente. Así que todavía se está cargando la zona que no tiene receptores de dolor. ¿Eso está en la conciencia de él? Quiero decir, yo sé, bueno, sí. Entonces creo que eso no se tiene presente. Y bueno, antes no lo tenía presente, o sea, antes de que yo empezara a involucrarme más con el tema y antes de que entrara en la investigación, creo que muy pocas personas son conscientes de eso. Y uno se lo explica así, que claro, la artrosis en realidad es osteoartritis, o sea, una inflamación. Y entonces uno dice, bueno, esa es la inflamación que ocurre ahí dentro. Y estos mediadores inflamatorios son los que causan el dolor. Está bien. Por supuesto, el dolor que siente el paciente es un factor fundamental para decidir realizar una operación. Y eso es cuando hay cambios severos como daño de cartílago de grado 4, entonces en la mente de los ortopedistas que operan está la idea de que, por así decirlo, ya no hay otro camino. Eso está claro. Aquí se trata principalmente de los grados 1, 2 y 3, porque he tenido muchos pacientes. Y ellos también sabían en parte qué grado era. Pero también había muchos que ni siquiera tenían el tercer grado y aún así fueron operados. Pero puede ser que en Austria haya otras directrices. Eso no lo puedo juzgar ahora. ¿Y qué más había además de la artrosis? Sí, bueno, la displasia era De eso ya se había hablado. Pero el pinzamiento, sí, o sea, que es... ¿Un pinzamiento exactamente? Eso significa pinzamiento. Pero exacto, se atora algo, atascamiento. Por favor, explícalo exactamente. Al final de cuentas es así, en palabras simples, que la cabeza del cuello femoral al moverse choca en algún lugar y eso causa el dolor. Y, o sea, choca significa que toca. Exactamente, o sea, el cuello femoral toca el hueso
Sigue explicando. Voy a traer nuestro esqueleto para que sea un poco más comprensible. Tú sigue mientras tanto. Entonces, durante el movimiento, el hueso, el cuello femoral toca la cavidad y eso provoca el dolor. Y este diagnóstico generalmente se hace, o en realidad siempre se hace, en una resonancia magnética o en una tomografía computarizada. Aprieta justo ahora. Sí, eso significa que tenemos Sosténganlo hacia adelante para que el espectador lo vea. tenemos ahí el borde de la cavidad de la cadera y con ciertos movimientos, por así decirlo, el cuello femoral entra en contacto con ese borde y eso puede tener varias causas. Y si, por así decirlo, el pinzamiento es una de las causas, entonces desde la perspectiva de los ortopedistas clásicos, la mayoría de las veces no se puede evitar una operación. Entonces la terapia conservadora cumple más bien un papel secundario. Se intenta. Muy frecuentemente. Pero no dejes que lo que has escuchado hasta aquí sobre el pinzamiento te lleve a operarte, porque después vamos a aclararlo. Sí, eso es ahora. Estamos en la opinión médica clásica, y después resultará que vale la pena reconsiderarla. Sí, o sea, se puede tratar eso artroscópicamente. O sea, se pueden lijar esas partes que se supone que se tocan y causan dolor. Pero es una operación. Y creo que después vamos a profundizar más en ese tema. Pasemos a eso ahora. Quiero decir, la situación está bastante clara. Esos son los 3 factores principales que se diagnostican y que también se observan. ¿Qué se hace cuando la cadera, no tiene nada? Si la estructura está bien, no hay artrosis, no hay nada atorado, no hay displasia, y aún así, el dolor está ahí de manera intensa. ¿Cómo se maneja eso clásicamente? Sí, estos pacientes a menudo, el sistema a menudo les falla porque el médico clásico le dice al paciente que no tiene nada. Y eso, por supuesto, es una sensación muy desagradable para el paciente, porque los pacientes a menudo están realmente desesperados. Les gustaría caminar, les gustaría hacer senderismo, les gustaría practicar deportes. Porque probablemente tienen dolor. Sí, o sea, les gustaría ser activos, pero tienen dolor y están completamente frenados. Y esos son los pacientes que tal vez alguna vez los mandan a fisioterapia, luego les infiltran algo y así sucesivamente. Pero al final de cuentas no los toman realmente en serio. Y estos pacientes realmente están en desventaja porque no tienen nada. Entonces, la situación es que deben ir a grupos de autoayuda, donde hay otras personas afectadas, con quienes, ¿cómo decirlo?, deben prepararse para vivir con su dolor. Eso me lo han contado muchas veces. Sí, ¿qué pasa con la psique? ¿Qué pasa con la memoria del dolor? Creo que en la cadera eso no juega un papel tan importante. ¿Verdad? No, en la cadera ciertamente no en la misma medida que con los dolores de espalda. Bueno, yo conozco la situación de la época en la que todavía no tenía en cuenta la tensión muscular como causa del dolor. Eso significa que en algún momento tienes que sentarte con el paciente y decirle, no tenemos idea de lo que tienes, ya revisamos todo. Simplemente no encontramos una causa para el dolor, porque nosotros, los médicos clásicos, no tenemos en cuenta la tensión muscular. No tenerla en cuenta significa no considerarla como causa del dolor. Exactamente. O sea, no la consideramos como causa del dolor. Y sé, por experiencia propia, que yo les decía a los pacientes, ¿sabe qué? Vaya con un psicólogo o un psiquiatra y vea si tiene algún secreto oculto. Bien intencionado, por supuesto. Sí tenemos una solución aquí. Y así era, el paciente decía, ¿sabe qué? Estoy felizmente casado, tengo un excelente trabajo y mis hijos me quieren. ¿Qué se supone que debo hacer ahí? ¿Sí? O yo le dije, vaya con un osteópata y pruébelo por ese lado. Y todavía recuerdo muy bien a una paciente de 30 años, estaba realmente desesperada porque era una mujer que quería correr. Eso siempre pasa. Y realmente nos quedamos sin saber cómo seguir con ella, ¿sí? Y fue tan insatisfactorio darle de alta al final porque era tan creíble que ella tenía ese dolor. Y eso, por así decirlo, me dejó un poco desconcertado. Ella parecía una persona estable, con los pies bien puestos en la tierra, a pesar del dolor. Así que para mí también estaba claro que no era algo psicológico. Y eso me marcó mucho. En ese momento pensé, sí, debe haber algo más que no sabemos.
Ahora es el momento perfecto. Por favor, escribe un comentario. Si eres de los que tampoco les encuentran nada, o si encuentran algo pero aún así no pueden ayudarte, por favor escribe un comentario, comparte tu historia y cuéntanos cómo te sientes. Porque es realmente muy importante poder manejar correctamente estas situaciones. Y bueno, ahora viene prácticamente un poco la explicación. Porque Egbert ya ha dicho varias veces que no sospechaba la tensión muscular, no la tenía en cuenta, como muchos médicos tampoco la tienen. ¿Por qué? No se les puede reprochar, ¿verdad? Así que por favor, no crean que es un reproche. Para nada. Los médicos simplemente no aprendieron eso. Eso simplemente no se enseña en la carrera y no se le da importancia. Sí, claro que de alguna manera se dice que algo está demasiado tenso, pero que eso sea responsable de la gran mayoría de los dolores, como lo hemos descubierto y demostrado en casi 40 años, simplemente aún no forma parte del conocimiento establecido. Para que ahora puedas entender de qué se trata, básicamente es muy fácil de comprender. Porque tu cuerpo es algo que se adapta a todo lo que lo exige, a todo lo que le genera un estímulo de entrenamiento. Eso hace que el cuerpo se adapte. Lo conoces del entrenamiento de fuerza, si lo haces. Sí, por ejemplo, que los músculos se vuelven más fuertes. Quizá también sabes por ti mismo, hombre, de alguna manera tu flexibilidad ha disminuido. Tiene que haber algo detrás de eso, y olvida también la edad. Eso solo está muy indirectamente relacionado con eso. Entonces, aparentemente hacemos algo los humanos que provoca que se acumulen tensiones musculares y faciales. Esa sería mi explicación. Tensiones faciales, las fascias, tal vez ya hayas escuchado esa palabra. Es el tejido conectivo. Y es la parte del tejido conectivo que está directamente en los músculos, ya sea que los envuelve o también los atraviesa. Puedes imaginarte que el músculo está ahí, alrededor está la fascia. Luego eso se afina y se convierte en el tendón, y eso está adherido al hueso. Así que todo este sistema de fascias está tan directamente conectado con el músculo que prácticamente no se pueden distinguir. Si todavía eres de los que comen carne, ¿sí? Entonces conoces esos hilos blanquecinos que hay en la carne. Esas son las fascias. Y también alrededor de un trozo de carne a veces hay una capa blanca. Eso es fascia. Y los músculos y las fascias, ¿cómo pueden tensarse así? Es muy sencillo. Siempre uso mi brazo, porque es lo más fácil de mostrar. Mira, cuando estiras el brazo, aquí los músculos y las fascias están alargados. Y aquí están más cortos, porque los músculos, al contraerse, han estirado el brazo. Y cuando los doblas, esos se contraen, se hacen más cortos, más cortos, más cortos, y los otros tienen que alargarse, ceden menos. Y si tienes una articulación, como la del codo, esa casi nunca se ve afectada por acortamientos, porque a veces cargamos la bolsa del mandado, como tú lo explicas también, sí. O también comemos y doblamos el brazo. El codo no suele tener tantos problemas. Eso viene más bien de la muñeca, y eso ya es otra cosa diferente. Ese no es el tema de hoy. Pero todas las articulaciones del cuerpo funcionan así. Hay músculos que jalan en una dirección, y hay músculos en el lado opuesto que jalan en la dirección contraria. De lo contrario, no podrías hacer el movimiento en absoluto. ¿Así? Y si siempre usas eso en todo el rango de movilidad, sí, se habla de movimiento en rango final, tal como está previsto prácticamente para la articulación, entonces nunca te va a pasar nada. Entonces, aparte de accidentes o cosas así, tampoco se va a acumular una tensión demasiado alta, porque simplemente no hay razón para eso. Porque todo se mantiene siempre bien flexible, y el cuerpo aprende de eso, que todo debe poder ceder bien hasta cierto punto, y también debe poder contraerse. Todo bien. Pero si ahora empiezas a mover una articulación así, solo de una manera, o dejas de moverla por completo, entonces los músculos y las fascias aquí en la parte exterior van a tener problemas para seguir cediendo cada vez más. Y los de la parte interna también van a tener un problema. Y si aquí jala y allá jala, ¿a dónde jala? Jala hacia la articulación. Y si jala hacia la articulación, entonces imagina un mortero. Un mortero donde pones granos de pimienta y tienes un pistilo en la mano y ahora quieres triturar esos granos de pimienta. Entonces presionas el pistilo y lo frotas bien ahí dentro y luego los granos se rompen. Y en el momento en que solo levantas suavemente el pistilo, lo colocas y lo mueves ligeramente de un lado a otro, también se va a desgastar un poco.
pero no se compara con cuando lo haces con presión. Y tu articulación funciona igual. Hay un acetábulo y una cabeza femoral. Y cuando todo eso se desliza bien, hay un poco de desgaste. Y nosotros, Lipchen y Pracht, decimos que ahí se desgasta algo. Las células madre migran y lo reparan de nuevo. ¿Por qué la artrosis, en aquellos que no saben cómo manejarla, no se repara ni se regenera? Lo podemos tratar brevemente más adelante. En todo caso, cuando hay demasiada presión en la articulación, y también en tu articulación de la cadera, porque alrededor de la cadera hay varios músculos. Mira, ¿puedes dar una buena explicación ahora como médico? Describe los 4 grupos musculares principales que rodean la cadera. Entonces, al final tenemos como grupo muscular muy importante. Déjame ayudarte. Voy a girar. La musculatura de los glúteos tiene una influencia muy importante en los problemas en la zona de la articulación de la cadera. Tenemos los músculos que extienden la pierna. Ahí atrás tenemos la musculatura en la parte posterior del muslo. Tenemos los músculos que flexionan la cadera. Por un lado está el flexor de la cadera, pero una parte de la musculatura del muslo también participa. Y también tenemos como un grupo muscular muy importante y grande a los aductores. Tal vez los conozcan por jugar fútbol. Sí, esos son los músculos que llevan la pierna hacia adentro. Voy a hacer el movimiento de fútbol ahora mismo, ¿sí? Ese es un movimiento típico de fútbol. Y ahí los aductores están trabajando al máximo. Perdón. Y los aductores son un grupo muscular que en nuestra vida diaria están completamente subutilizados, porque los aductores los necesitamos sobre todo cuando caminamos en una superficie inclinada. Sí, ahí los aductores realmente se exigen mucho y estos aductores realmente jalan la cabeza del fémur hacia la cavidad de la cadera. Y si no tienen suficiente tensión, entonces entra en juego el mortero, ahí es cuando se producen desgarros. ¿Ya hablamos de los de la parte externa? Entonces, sobre todo es la musculatura de los glúteos la que, por así decirlo, te estabiliza toda la pelvis, ¿ok? Ahora, muchos piensan que los glúteos están atrás, pero también hay músculos que van por aquí a lo largo. Y por supuesto, también tenemos músculos que separan la pierna. Esos son los abductores, ¿sí? Los que jalan hacia afuera y los que separan. Y si alguna vez te has pegado aquí, contra algún mueble o algo así, eso siempre ha dolido bastante. Y en el momento en que duele ahí, significa que los músculos ahí están bastante tensos, sí. Y ahora imagínate, volvemos otra vez, yo me encargo de nuevo. Ahora tienes aquí estos grupos musculares y te mueves muy poco. ¿Cuándo haces bien este movimiento? ¿Cuándo te estiras de verdad? Eso casi ya no pasa. Eso también tiene mucho que ver con el dolor de espalda. ¿Cuándo haces una apertura de piernas amplia? Sí, todo eso se deja de lado en la vida diaria. ¿Qué pasa? Los músculos se van acortando cada vez más, tienen cada vez más tensión. Las fascias hacen lo mismo. Y luego haces eso hasta los 30. No son situaciones que se arraiguen profundamente en los tejidos en 1 o 2 años. Para que eso pase, tienen que pasar más años, y ahora se suma la edad. Y ahora tenemos este efecto de que, mientras más envejecen las personas, más difícil les resulta caminar. Más adelante hablaremos de la Schrecklinde. Eso tiene un significado muy importante. Y cada vez pueden moverse menos y notan, a los 40 o 50 años, que la movilidad ya no es tan buena. Y luego agacharse se vuelve cada vez más difícil, y así sucesivamente. Y todos piensan, eso es por la edad. No, olvídalo. No es la edad, sino que es el entrenamiento de no moverse. Porque tienes que entender, no moverse también es un entrenamiento. Si no muevo mi cadera en todas las direcciones, entonces pierde la capacidad de mantenerse flexible. Así de simple es este mundo. Lo que no usas hará que tu cuerpo se deteriore. Siempre, así es el cuerpo. Eso funciona tanto de manera negativa como positiva. Hablaremos de lo positivo más adelante, como una solución, por así decirlo. Sí, así es. Y si cada vez hay más fuerzas de tracción, entonces tenemos el modelo del dolor de alarma. Entonces, la cabeza del fémur, es jalada cada vez más hacia la cavidad, y el cuerpo mide todas estas fuerzas, las tensiones, el movimiento, todo se mide y se detecta a través de los receptores y se envía al cerebro, por así decirlo. El gran centro de procesamiento, y ahí se ejecutan los enormes programas. Y tu cerebro sabe exactamente lo que está pasando en tu cuerpo, porque todo se mide. Y en el momento en que esta fuerza en la articulación se vuelve cada vez mayor, la artrosis, antes,
cuando no había sillas de ruedas, cuando no había operaciones, era potencialmente mortal. Sí, cadera rígida, ya no poder caminar, eso no era posible. Y de eso resulta, así es nuestro modelo, que el cuerpo ha incorporado como mecanismo psicológico un sistema de dolor de alarma. Hacerle sentir a la persona a la que le pasa esto, que algo anda mal. A través del dolor. Y ese dolor que surge de eso, lo hemos llamado dolor de alarma. Y este dolor de alarma, es muy importante entenderlo, no tiene nada que ver con que haya una displasia ahí. Eso solo tiene que ver con las tensiones que hacen que la articulación se presione demasiado. De eso resultaría la artrosis. Y por eso el cuerpo da la alarma. En palabras simples se puede decir, el dolor surge por la pérdida de movilidad, sí. Y cada año perdemos en promedio, según grandes estudios, un 0.7% de movilidad. Y contra eso tenemos que trabajar. Lo importante en todo este proceso, en todo lo que sucede, es tener siempre claro, por supuesto, la artrosis se desencadena por eso, como mencionamos antes con el ejemplo del mortero, que se frota bajo presión. Y la falta de movilidad también contribuye a eso. Porque un cartílago se nutre gracias a que, con ciertos movimientos, se comprime y luego se libera de presión. Así se expulsan los nutrientes, son expulsados, y con el movimiento contrario, el cartílago puede nutrirse del líquido sinovial. Sí, el líquido sinovial contiene proteínas y nutrientes de los que el cartílago se alimenta. Y en esta doble trampa, cada vez más presión en la articulación, cada vez menos movilidad, lo que significa cada vez menos nutrición para el cartílago articular. La artrosis prácticamente tiene que ocurrir, no hay otra manera, pero ten en mente que eso es lo que sucede a nivel estructural. Y el dolor, que ya advierte mucho antes, y cuando la artrosis ya está presente, advierte aún más, porque el dolor normalmente se vuelve cada vez más fuerte. Esa es la situación normal que se da ahí. Y eso no tiene nada que ver con la edad, sino, como Egbert explicó muy claramente, con la movilidad cada vez más reducida. En principio, cada articulación tiene la posibilidad de regenerarse, pero el requisito para que una articulación pueda regenerarse es, por un lado, la carga. Y eso es un gran malentendido, porque se dice que las personas que tienen mucha carga en la cadera son las que desarrollan artrosis. No, no es así. Y ya existe un estudio de 1956, y en ese entonces todavía nos sorprendía que una mayor carga incluso protegiera el cartílago de la cadera. Ese es un punto. Así que la carga protege el cartílago y eso también es lógico. Si exijo más a una parte de mi cuerpo, por ejemplo un músculo, entonces crece. ¿Por qué debería ser diferente con el cartílago? Eso ya se sabe desde hace muchas décadas. Y lo segundo es esto de los movimientos hasta el final del rango, es decir, flexionar completamente y estirar completamente. Eso, junto con la carga, estimula esas células madre que regeneran el cartílago. Ya hay bastante investigación al respecto. Muchos solo se preguntan por la carga, porque eso significa, por ejemplo, que muchas veces me han contado que incluso médicos dicen, la banda de rodadura ya está gastada. Sí, la llanta está ponchada. Ahí ya no se puede hacer nada, hay que poner una nueva articulación. Por favor, sigan el siguiente razonamiento lógico. Básicamente, el cuerpo repara todo. Recuerdo que hace años se pensaba que ciertas áreas del cerebro no se podían reparar, que los nervios no se podían reparar. Hoy en día se sabe que, en realidad, todo se regenera, solo que la velocidad es diferente. Partes del estómago en 1 o 2 días hasta donde sé. Sí, pero todo se regenera. ¿Por qué la artrosis no se regenera? Muy sencillo. Imagina que eres la articulación. ¿Sí? Estás formado por una cavidad y una cabeza. Y hay demasiada presión sobre eso. Y la presión junto con el movimiento hace que cada vez haya más desgaste por la artrosis. Cada vez se va perdiendo más cartílago. Entonces, ahora se sabe por la investigación con células madre que en la articulación con artrosis hay células madre presentes. Inflamación. La inflamación es reparación. ¿Sí? Una inflamación no es algo malo que se deba eliminar con una inyección. Una inflamación siempre es una reparación del cuerpo. Se acumulan sustancias, luego se repara y se retiene agua, y así sucesivamente. Esa es incluso la definición de una inflamación. O sea, una inflamación siempre se define como el intento del cuerpo de restaurar su estado original.
Y eso también lo hace la articulación con artrosis. Por ejemplo, tu cadera. Solo en el momento en que las células madre ahí, todavía intactas, quieren seguir convirtiéndose en células de cartílago y volver a recubrir bien y reconstruir el cartílago. ¿Qué hacemos después, ya que hay presión en la articulación? Lo volvemos a desgastar de inmediato. Y por eso, la medicina hasta hoy, aunque ya se ha demostrado desde hace 20 años que es diferente, sí, todavía parte de la idea de que simplemente no es posible regenerar el cartílago. Pero sí es posible. Si hoy todavía tenemos tiempo, también volveremos a hablar de eso. Sobre eso quiero decir algo más. Una vez leí un artículo sobre la regeneración del cartílago y hace más de 10 años yo también pensaba que cuando el perfil desaparece como en un auto, cuando el dibujo de la llanta de invierno se acaba, lo que se va, se va. Y luego leí un artículo sobre la regeneración del cartílago y luego veo que hay un profesor de Salzburgo en el artículo. Entonces llamo a la universidad y él contesta. Y luego le digo, profesor, estoy completamente sorprendido. O sea, que yo pueda regenerar cartílago, eso es algo totalmente nuevo para mí. Y luego él se rió y dijo, querido colega, tiene que leer más literatura. Para nosotros en la investigación del cartílago eso es algo muy conocido. Y entonces revisé la literatura y en los años 70 ya existen los primeros estudios sobre la regeneración del cartílago. O sea, en la ciencia esto ya existe desde hace décadas. Es súper interesante, porque nunca lo voy a olvidar. En algún momento tuve un ortopedista mayor durante mi formación. Él ya no trabajaba. Quería aprender algo nuevo para sí mismo y ver qué estábamos haciendo nosotros. Y él me contó, Roland, ¿por qué haces tanto alboroto por eso? En nuestra época estaba muy claro que el cartílago se regenera. No sé por qué mis colegas jóvenes lo ven diferente hoy en día. Para nosotros, siempre fue totalmente claro. Eso me parece muy gracioso, porque eso coincide exactamente con lo que acabas de decir. Sí. Pero ahora, volviendo al cartílago, ese es un tema muy importante, porque la artrosis de cadera es muy común. Pero en realidad se trata de tu dolor de cadera. Y de nuevo, incluso con artrosis de cuarto grado, sabemos que la tensión muscular y la tensión de las fascias, o sea, incluso donde el hueso roza con hueso, sí, sabemos que podemos aliviar drásticamente el dolor, o incluso eliminarlo por completo. Eso se ha demostrado una y otra vez en cientos de casos. También les traje una radiografía. Ahí se ve a un paciente con una artrosis de cadera severa, donde a primera vista uno diría, es absolutamente necesaria una operación. Este paciente necesita urgentemente una artroplastia, pero incluso a este paciente lo hemos dejado sin dolor con la terapia. Así que, de nuevo, es una prueba de que esta artrosis severa no es la causa del dolor y que al reducir la tensión muscular y con la práctica constante del paciente, se puede controlar bien el dolor. Así que esta imagen también debe darles esperanza. Aunque no lo puedo explicar, tú podrías intentar explicarlo en un momento. No sé por qué es así, porque el periósteo sí tiene receptores de dolor. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, el cartílago todavía está ahí, ese no tiene receptores de dolor, eso se puede explicar bien. Pero ¿por qué la articulación, cuando el hueso roza con hueso, aún así puede dejar de doler sin que se haga ninguna operación? Simplemente porque se normaliza la tensión. ¿Se te ocurre algo al respecto de inmediato? Difícil, ¿verdad? Eso es difícil, sí. Perdón, esto es totalmente espontáneo ahora. Pero también te has preguntado, tú también has tenido pacientes con dolor de rodilla de cuarto grado, los trataste y el dolor se redujo drásticamente o casi desapareció. O incluso desapareció por completo. No, eso es justamente lo que yo solía ver a menudo en mi época en el hospital, que por alguna razón, después de un accidente, tomábamos radiografías de la cadera, del hombro o de la articulación de la rodilla, simplemente porque queríamos descartar una fractura después de un accidente de tráfico o una caída. Y entonces vemos, sí, el paciente pues está prácticamente sin cartílago. O sea, él está... Eso quiere decir que ya no hay cartílago. Sin cartílago. O sea, de verdad, la articulación de la rodilla tiene una artrosis realmente severa. Y los pacientes dicen que no se preocuparon por el dolor y que no tienen dolor, sí. Así que ese era uno de esos problemas no resueltos para nosotros. ¿Entonces fue un milagro o qué fue para ustedes? Simplemente no lo entendimos y lo dejamos así. Y eso es muy típico en la medicina convencional. Tenemos tantas cosas que no podemos explicar. Sí, por ejemplo, que los analgésicos a menudo no ayudan. Sí, ¿por qué no ayudan ahora? Sí, por ejemplo, especialmente en el hombro, a menudo tengo la situación de que con analgésicos es extremadamente difícil tratarlo.
Y sí, entonces simplemente nos encogimos de hombros. Eso era simplemente algo basado en la experiencia. O sea, en el hombro los analgésicos a menudo no ayudan. Pero son muchas cosas y nosotros... Y yo, justo ahora, perdón, si puedo agregar algo, porque cuando los analgésicos no ayudan, para nosotros, de Liebscher y Bracht, es muy sencillo. Cuando el cuerpo simplemente no deja que se apague su señal de alarma, entonces simplemente sigue doliendo. Punto. Sí, y los analgésicos clásicos actúan sobre la hormona de la inflamación prostaglandina o sobre la hormona del dolor prostaglandina. Y si los analgésicos clásicos no ayudan, entonces ese dolor no es provocado por esos mediadores de inflamación o esas hormonas de inflamación. Pero eso también es algo que normalmente si simplemente aceptamos con un encogimiento de hombros. Dejémoslo así. ¿Cómo es esto para ti ahora? Tienes tus dolores y tal vez tienes un diagnóstico que ya hemos discutido. Pero, ten por seguro, vale la pena intentarlo. Ahora puedes abordar tu tensión muscular, hacer algo al respecto y descubrir si eso puede ayudarte. Y lo mejor es que no tienes que creerle a nadie, ni a Egbert, ni a mí, ni a nadie en otro video de YouTube, ni a cualquier otra persona, sino que puedes intentarlo tú mismo. Y antes de que pasemos a los ejercicios, Egbert les trajo 2 pruebas con las que pueden comprobar cómo está la cadera. Egbert, muéstralo. Sí, eso se ha demostrado en estudios. Hay muy buenos estudios tanto sobre el tema de las radiografías como sobre la capacidad de las radiografías para dar información que han demostrado que la radiografía tiene una capacidad muy baja para mostrar el estado de una cadera, pero, y también hay estudios sobre eso que muestran que con pruebas de movimientos simples se puede obtener una capacidad de diagnóstico muy buena de más del 90% sobre el estado de la articulación. Y la primera prueba es muy sencilla. Se sientan en el borde de la silla, ponen una pierna apoyada y la otra pierna la cruzan por encima. O sea, el tobillo... Permíteme interrumpir un momento. La mayoría ya ni siquiera puede hacer eso. O sea, digamos, a partir de los 50 años en adelante, ¿cómo se puede ofender así a la gente? Pero eso ya suele ser un gran problema. El simple hecho de poner el pie ahí arriba. Ahí ya puedes notar que algo se ha acortado. Sí, de lo contrario, sí se podría hacer. Así que esto también aplica para los más jóvenes entre ustedes. Entonces, si colocan la pierna así, deberían, si la cadera está bien, poder llegar a la horizontal. Y cuanto mayor sea este ángulo en el que la articulación de la rodilla se levanta, cuanto mayor sea este ángulo, peor está la cadera y más importante es que hagan algo al respecto. Es aún más importante que hagan los ejercicios de estiramiento para que recuperen la movilidad. ¿La segunda prueba? Muy sencillo. Llevan la rodilla al pecho y el muslo debería llegar al pecho. Por cierto, este es un muy buen ejercicio que pueden hacer en la mañana, todavía en la cama, cuando todavía están calientitos, como decimos. Entonces, cuando el cuerpo todavía está bien calentito, estando acostados de espaldas, agárrense la rodilla y simplemente jálenla hacia ustedes, manteniéndola ahí durante 5 segundos. Y si hacen esto todos los días, van a mejorar su flexibilidad y sus caderas se los van a agradecer. Pero vienen ejercicios más concretos, porque estos son solo las pruebas, aunque en realidad los movimientos de prueba ya son en sí mismos parte del ejercicio. Pero si ahora notas que ahí se atora, allá también y simplemente no puedes hacerlo. Ahora hay ejercicios, y estos ejercicios te ayudan a que puedas ir desarrollando esa movilidad poco a poco, sin que tengas que pasar la prueba de inmediato. Las etapas previas, por así decirlo, puedes ir pasando una etapa tras otra, y así ir haciéndote cada vez más flexible. Si eres de los que dicen, ya he intentado hacer ejercicios antes, y de todos modos no me sirvieron de nada. Sí. Entonces, por favor, sé amable contigo mismo e intenta los ejercicios de Liebscher y Bracht, especialistas del dolor. Porque estos ejercicios han sido desarrollados especialmente desde hace 40 años para combatir tu dolor, también específicamente para el dolor de la articulación de la cadera. Y son diferentes. Lo digo así de simple, porque tienen otra intensidad, otro tiempo. En estos ejercicios de estiramiento, también se incorporan ejercicios de fortalecimiento que al mismo tiempo estiran más. Así que es un sistema de ejercicios muy ingenioso. Échale un vistazo y pruébalo. Ve a YouTube. Entra a las redes sociales y busca en nuestro canal. Cadera y simplemente pruébalo, porque ninguna argumentación puede reemplazar esa experiencia.
porque simplemente sientes de inmediato si eso te aporta algo positivo o no. Un paso más sería que entres a nuestra app. Ahí te guían de manera más específica. Lo entiendo bien, lo he escuchado varias veces. Sí, yo también tuve muchos pacientes a los que les pasó lo mismo, que habían escuchado eso. Sí, los ejercicios de Leibscher-Bracht ayudan muy seguido, pero simplemente tenían miedo de hacer los ejercicios, porque la articulación ya está dañada. Sí, ya está diagnosticado de alguna manera. Hay artrosis ahí. No puedo empeorarla si hago el ejercicio. La respuesta es, no puedes. Pero a lo que quiero llegar es que puedes ir con gusto a uno de los médicos, fisioterapeutas, naturópatas u otros terapeutas que hemos capacitado y dejar que te traten ahí. Y eso fue muy interesante. Creo que también fue una experiencia para ti, ¿verdad? En la capacitación. ¿Por qué? O mejor, cuéntanos tú cómo fue para ti lo de la presión. ¿Cómo lo percibiste? La primera vez que estuviste en la capacitación, todavía me acuerdo cuando estuviste ahí. Sí, lo que me pasó es que en general llegué a la capacitación con una actitud positiva, porque la terapia me ayudó mucho con mis dolores de espalda que no se podían resolver. Y eso fue lo que realmente me sorprendió, tengo que decirlo, que con esta terapia, o en este caso Roland, durante la capacitación, se podían eliminar los dolores a una velocidad y con una efectividad que no logramos con infusiones o analgésicos. Y eso me fascinó muchísimo porque siempre tenemos problemas con los efectos secundarios de los analgésicos, especialmente en pacientes con dolor crónico. Algunos de ellos realmente luchan bastante con los efectos secundarios. Y también pasa seguido que los pacientes tienen que tomar otros medicamentos debido a estos efectos secundarios. Eso se va acumulando, así que los pacientes con dolor crónico realmente la pasan muy mal con eso. Y eso me fascinó profundamente y también hizo que ahora yo mismo aplique la terapia. Sí, y con gran éxito. Sí, pero como tengo el esqueleto aquí mismo, mira, puedes ver puntos rojos por todas partes. Y estos puntos rojos son 72 en total, en todo el cuerpo. Y eso fueron 40 años de trabajo definir exactamente estos puntos, partiendo de los músculos. Eso me llevaría demasiado tiempo explicarlo en detalle ahora. Y cuando se tratan estos puntos aplicando presión, ahí es donde están los receptores que, según nuestro modelo, actúan directamente en el cerebro. Y ahí en el cerebro es donde se genera la tensión, porque en realidad no se genera en el músculo, se genera en el cerebro, porque es el cerebro el que controla estas tensiones. Ahí es exactamente donde se pueden liberar esas tensiones excesivas. Y entonces tienes el efecto de que, cuando vas con uno de nuestros terapeutas o con una de nuestras terapeutas, en la primera sesión, eso puede ocurrir con cualquier dolor. Y en realidad solo necesitas ir una vez y después del tratamiento el dolor disminuye o no. Rara vez hay alguien que solo se mueva un poco hacia arriba, ya sea que no funcione, lo cual pasa muy rara vez en mi experiencia, o funciona de 0 a 30 como ya mencioné antes, y por eso obtén esa seguridad de esa manera. Y con esa seguridad, también podrás hacer mejor tus ejercicios. En el tratamiento te van a explicar todo con más detalle, te lo van a mostrar exactamente, incluso mejor que en un video como este. Sí, y luego, cuando hayas sentido eso, ya sea después de hacer el ejercicio o después de haber recibido el tratamiento, y tu dolor ha mejorado, a pesar de la artrosis, a pesar del pinzamiento, a pesar de la displasia de cadera, entonces sabes que ese es tu camino. Y entonces también sabes que perteneces a los casos, a la gran mayoría de los casos, donde el dolor no tiene nada que ver con el estado de la estructura. Pero hay casos. Ahí va un poco más allá. Y por favor, cuéntanos. Entonces, y creo que ese es un punto muy importante para nosotros, ¿sí? Nosotros, sobre todo yo, no estoy en contra de operar. De eso vivo, ¿sí? Por cierto, perdón, puedo seguir de inmediato. Yo tampoco. En el caso donde sea necesario, sí, si tengo un accidente, yo ando en moto últimamente, y si pasa algo, Dios no lo quiera, sí, esperemos que no pase, ahí sí que me alegro mucho, eso está bien. La verdad, solo dejaría que él me operara. Sí, me alegra mucho que haya cirujanos capacitados que puedan volver a armar todo muy bien. Pero esos son accidentes, sí, y la mayoría de los dolores también surgen por accidentes, sí, fin de la interrupción, perdón. Pero sobre el tema de la prótesis de cadera, yo siempre digo que la prótesis de cadera y también la de rodilla son un regalo de nuestro siglo, porque eso hoy se puede operar, pero solo cuando realmente es necesario. Y una prótesis también puede causar problemas. Ese fue precisamente el estudio que hicimos sobre el tema del dolor después de una prótesis de cadera.
Luego hay un estudio de la Charité, o sea, de la gran clínica en Berlín, que demostró que se puede medir las partículas de desgaste de la prótesis en el cerebro. O sea, los metales pesados que se generan por el desgaste de la prótesis. No fui atacado cuando conté esto en conferencias. Hubo una gran indignación. Sí. En ese entonces dijiste, todavía recuerdo esa frase, dijiste que los materiales de alta resistencia generan un desgaste muy fino. Tema muy interesante. Es un tema interesante. Parece que para muchos es un tema muy interesante. Ya desde 2011 hay un caso clínico muy bien publicado. Esa fue la época en la que empezó a surgir este tema. El paciente ciego y sordo. ¿Puede ser la prótesis? Bueno, lo que está claro. Es raro, pero uno debe estar consciente de eso. ¿Puede pasar? La prótesis puede aflojarse, puede infectarse y, algo muy importante, la prótesis tiene una fecha de caducidad. Les traje una radiografía y en la radiografía se puede ver una complicación. Eso puede pasar, es decir, después de la operación ocurrió una inclinación de la copa y la cabeza de la cadera, o sea, la cabeza de la prótesis ahora está en contacto con el hueso. La paciente tenía dolor, vino a verme y buscó ayuda. Entonces, ¿cómo puede pasar algo así? Dices que después se movió. Sí. ¿Eso es normal? No, eso no es normal. Eso es pero para ser honesto, algo así puede pasar. Entonces, una copa implantada puede moverse, puede inclinarse y en la radiografía se puede ver claramente cómo la copa incluso migra hacia el interior de la pelvis menor. Y sacar esa copa de ahí y fijarla de nuevo es realmente una intervención muy grande. Sí, o sea, eso significa que en realidad no fue un error hacerlo. Eso no fue colocado incorrectamente, sino que eso puede pasar en cualquier operación de cadera, que se desplace. Exacto, o sea, la copa implantada puede, por así decirlo, atravesar la pelvis hacia la pequeña. Así que para mí sería una razón más para pensar que es mejor no dejar que me hagan algo así, si de alguna manera se puede evitar. Absolutamente. Eso significa que en algún momento hay que cambiar esa prótesis. ¿Y cuánto suelen durar normalmente? Sí, bueno, yo conozco prótesis que ya duran 25 años, pero también conozco prótesis que presentan problemas mucho antes. Así que uno debe ser consciente de eso. Es algo importante. Y ahí es donde sale el traumatólogo. Eso es algo que los ortopedistas ya no ven. Cuando uno tiene una prótesis puesta, la calidad del hueso en esa zona es peor. Y si uno se cae en la vejez, la prótesis puede salirse. Y esa es una operación realmente grande. Y eso implica mucho esfuerzo. Y esas son intervenciones realmente grandes. Y por supuesto, hay situaciones, por ejemplo, cuando se rompe el cuello femoral en las que hay que poner una prótesis. No hay otra opción. Y eso también está bien. Y como dije, es un regalo de nuestro siglo que se pueda hacer eso. Pero, y este es un punto muy importante, tengo que intentar todo para evitar la operación. Eso significa que cuando ya lo he intentado todo y luego digo, está bien, ya lo intenté todo, no podemos controlar la situación, entonces no hay nada en contra. Ahí puedo dar mi palabra directamente, porque eso es un manejo razonable de las opciones terapéuticas. Yo diría que solo tenemos que darle la vuelta al sistema por un momento. Todos los que tienen dolor primero reciben un tratamiento o hacen nuestros ejercicios de Lipscher y Bracht. Y si no funciona, entonces a todos los médicos, a todos los especialistas, a todas las especialidades y así sucesivamente, porque se supone que se debe ayudar. Y eso sería simplemente la maravillosa colaboración. Y entonces también los médicos estarían completamente aliviados, porque ¿qué dice un estudio de la aseguradora médica, de la Techniker Krankenkasse? ¿Cuántas operaciones, ¿Qué porcentaje de las operaciones son innecesarias? Bueno, en el caso de la cadera específicamente, ahora tienen un 59%. O sea, al final de cuentas, es la mitad. Sí, al final de cuentas se trata de que a los pacientes a los que se les indicó que necesitaban una prótesis, se les envió con un segundo médico. Ese médico volvió a revisar el caso de manera crítica y en el 59% de los casos dijo que todavía no era necesario. Y solo para que lo entiendas, creo que la Barmer tiene, aunque no tengo los números a la mano, tal vez se puedan mostrar, una presentación general de rodilla, cadera y hombro. Columna vertebral. Columna vertebral, sí. Y entre el 80 y el 95%, dependiendo de esta área de las operaciones, son innecesarias. Eso lo dicen oficialmente las aseguradoras de salud. Así de lejos hemos llegado. Pero volviendo al tema, al final, me parece genial que existan opciones cuando una operación es necesaria.
Pero intenta otras opciones antes. Sí, eso es súper importante. Creo que otro punto muy importante es que la Sociedad Alemana de Endoprótesis ha emitido directrices y en estas directrices dice que se debe colocar una prótesis solo cuando se haya intentado una terapia conservadora intensiva durante al menos 3 meses. Perfecto. Y ese es un punto muy importante que realmente se tome en serio. Y sé que entre los ortopedistas que operan, y aunque soy cirujano traumatólogo, antes también hacía reemplazos articulares. La terapia conservadora tiene un valor muy marginal en el plan de estudios durante la formación, así que yo también pensaba que la artrosis de grado 4 debía operarse. No había otra solución. Hoy sabemos, y ya hay muchos estudios que lo demuestran, que incluso con artrosis de grado 4 se debe intentar todo, porque existe la posibilidad de evitar la cirugía. Esas son buenas perspectivas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido cumplir mi promesa, nuestra promesa, de que ahora afrontas tus molestias de cadera desde otra perspectiva. Si quieres saber aún más, hemos hecho una guía muy buena y bonita sobre el dolor de cadera. Si vas a la descripción debajo del video o al primer comentario, ahí hay un enlace. Y esa guía sobre el dolor te la podemos enviar gratis. Si quieres, úsala, sí, porque deberías saber todo lo relacionado con tu cadera, para que puedas encontrar la mejor opción para ti, la mejor elección.